Imagina un personaje X que se nos presenta siendo feliz, sigue siendo feliz y es feliz hasta el final de la narración. En otras palabras, es un personaje que no tiene ninguna complicación, ningún problema, nada de qué preocuparse, absolutamente nada que le haga sufrir, que le lleve a luchar para conseguir su objetivo o le urja encontrar una solución a un inconveniente cualquiera. Un personaje X para quien la adversidad no existe. Qué aburrido sería seguir leyendo un texto narrativo dramático si la vida de nuestro personaje X está al margen de todo problema humano. Qué aburrido sería seguir leyendo si nuestro personaje X no tiene, por ejemplo, conflictos internos, como podrían ser deseos contrapuestos que le conduzcan a la obligación de decidir entre una u otra alternativa. Un dilema que seguramente lo sacaría de la zona de confort en la que siempre ha vivido. Aburrido leer sobre un personaje que tampoco tenga conflictos externos, como aquellos en los cuales, para conseguir su objetivo, deba luchar contra otro, contra un adversario, un antagonista, quien se opone a sus deseos y metas, haciendo todo lo necesario para que el protagonista fracase en sus propósitos, derivándose de esta adversidad el conflicto. O bien, otro conflicto externo, como el de enfrentarse a la sociedad, con sus deberes y obligaciones, sus leyes, sus costumbres, sus exigencias, o cualquier otro aspecto que a juicio del protagonista, se oponga a su libertad y a la adquisición de sus derechos. En este caso, la sociedad adquiere la connotación de antagonista y como tal, le presenta en bandeja los obstáculos necesarios que se convertirán en el conflicto. Del mismo modo, el antagonista puede ser lo sobrehumano, por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza, un fantasma, el azar, el destino o los designios de la vida, los que se encargarán de no hacerle las cosas para nada fáciles. Si fuera así, sin impedimentos, sin conflictos, sin problemas, qué aburrida sería la historia, ¿no? En resumidas cuentas, el conflicto es la chispa que enciende el motor de la maquinaria que es la trama narrativa o el argumento dramático. Dicho de otra forma, el conflicto es el problema, el obstáculo o impedimento que él o los personajes deben sortear para lograr sus propósitos. Tenemos entonces la contraposición de dos o más fuerzas en un lugar y un momento específico, los que se constituyen en el fermento para la trama en las narraciones y el argumento en el texto dramático. No pocas veces, en los textos literarios narrativos y en los textos literarios dramáticos, el conflicto expresa las contradicciones de la vida con las que todos nos identificamos. Pero también los conflictos representan momentos de cambio. Lo uno y lo otro hace que empaticemos con los personajes, pues vemos que sus problemas son, o podrían ser, los nuestros. Pero, ¿cómo hemos de encontrar el conflicto en los textos literarios narrativos y en los textos literarios dramáticos? Buena pregunta. Pues bien, atención, es a través de los marcadores textuales. Estos marcadores textuales no pertenecen a una categoría gramatical determinada. Pueden ser locuciones, expresiones, palabras, conectores, etc. ¿Ya? Pero son empleados para introducir ideas que expresan propósitos o bien contradicción o oposición entre las pretensiones o las acciones de los personajes. Hagamos un ejercicio que permita desarrollar la capacidad para identificar el conflicto. A continuación, presentaré una lista de marcadores textuales que, si se pone atención en ellos, se verá que son pistas o evidencias textuales que habrían de ponernos en alerta para localizar o inferir el conflicto. Pues bien,
Atentas y atentos. Aquí vamos. Hay una luz de esperanza al final del camino. Contra viento y marea, sea como sea, no hay límites. A pesar de, he determinado, he decidido, es hora de... ¿Quién dirá lo contrario? Es ahora o nunca, de la forma que sea, de cualquier modo, a pesar de todo, aún así, hay que hacerle frente. Las cosas no pueden continuar así. La decisión está tomada. Puede ser que... ¿Qué más da? ¿Y qué pierdo? Vale la pena correr el riesgo. Nadie lo hará por mí. Es lo que tú piensas. No creas que te será tan fácil. Estás equivocado. No me subestimes. Todo tiene su límite. Así las cosas. Por ende. Con el eco de estos marcadores textuales resonando en sus oídos, puedes localizar o inferir el conflicto de la historia en los textos literarios narrativos y en los textos literarios dramáticos, y determinar además qué problema humano se expresa a través de él. Pues bien, a ejercitar. Nos vemos.